Es interesante pensar que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio concepto de lo que es orar y tenemos cada uno de nosotros nuestro propio concepto de lo que es nuestra relación con Dios, porque nos la construimos a como se nos acomoda, esa es la verdad. Sin embargo, Dios tiene un plan un poquito más estructurado que eso y tiene un plan más específico que eso. ¿Cuántas veces usted y yo no hemos dicho, Dios, dame una señal, Dios, háblame? Y le quiero contar porque justo esta semana Dios me habló y me contestó a pesar de que me aventé mi super berrinche. Amados, muy buenos días. Sí, como ven, me eché mi berrinche marca Acme, o sea, no tienen una idea. Traigo ahí unos pendientes con Dios, o más bien traigo unos pendientes conmigo para llevar delante de Dios. Y le dije a Dios, todo lo que necesito es tu voz. Y entonces es interesantísimo porque oré de manera honesta, directa, concisa con Dios. Y le expuse lo que hay en mi corazón. Y Dios, ahora sí que, fíjese que esta es la parte que luego nos desconcierta. Dios me respondió con puras cosas que yo ya sabía y que yo ya conocía. Y aquí es en donde se pone interesante el asunto. Porque no es que yo me estuviera haciendo menso, sino que tenemos que entender una cosa bien interesante. Dios nos va a responder y nos va a hablar siempre por medio de su palabra. La semana pasada hablábamos acerca de que Dios sí usa las direccionales y le hablaba de esta palabra donde dice, lámpara a mis pies es tu palabra. Y hay veces que en nuestra vida cotidiana se nos olvida que Dios para eso nos dejó sus palabras y por eso cuando no recurrimos a su palabra o cuando insistimos en hacernos mensos e ignorar la palabra o ni siquiera conocerla, es cuando le batallamos. Mire, a mí me llama la atención porque esta semana vamos a estar hablando acerca de esto, de cómo Dios, esto que está pasando en el día a día, es algo que Dios repitió una y otra vez en la palabra y solamente me voy a tomar 5 de los muchísimos ejemplos que hay. Y quiero empezar por el ejemplo de Abraham. Un día viene Dios y le dice, deja tu tierra, tu parentela, y camínale a la tierra que yo te mostraré. Y cada vez que Dios venía y hablaba con Abraham, Dios una y otra vez abordaba aquellas cosas que Dios ya había hablado con él. O sea, Dios no se las iba inventando sobre el camino. Dios no iba así como que improvisando. Cada vez que Dios venía a hablar con Abraham, le recordaba lo que ya había dicho. ¿Cuánto se tardó Abraham en llegar a la tierra prometida? Tanto como Abraham quiso. Porque Dios le dijo, deja tu tierra y a tu parentela. Y Abraham se llevó a su papá y se llevó a su sobrino. Y de repente a su papá se le ocurre y dice, ¿qué te parece si nos instalamos aquí a mitad del camino? Y ¡pum! Y se detuvieron todo ese tiempo. Se muere el papá de Abraham y Abraham empieza a caminar otra vez, pero sigue con su sobrino Lot. Y Dios no le permite a Abraham recibir la promesa hasta que no se separa de Lot y hasta que se cumple aquello que Dios le dijo desde un principio, deja a tu tierra y deja a tu parentela. Y esto es la palabra de Dios. En aquel entonces todavía no existía una Biblia como tal. Esa es la ventaja que usted y yo tenemos el día de hoy. El día de hoy tenemos una Biblia, el día de hoy tenemos una palabra. Y si sufrimos y si batallamos y si no sabemos para dónde ir y si seguimos pidiéndole a Dios una señal de qué es lo que está pasando o de que está ahí, pero no recurrimos a la palabra, híjole, amados, entonces sí estamos verdaderamente en el hoyo, porque entonces sí nos estamos revolcando en nuestra propia necedad y perdóneme que se lo diga, en nuestra propia ignorancia, porque todo está escrito, todo está dicho y Dios nos quiere guiar.
pero siempre lo va a hacer basado en la palabra. Entonces, amados, yo creo que esto es algo que valdría mucho la pena que tomáramos en cuenta, y esto es algo que tenemos que pensar. Si Dios lo dejó escrito una y otra y otra y otra vez en la palabra, la pregunta del millón es, ¿por qué seguimos pidiéndole a Dios que nos hable algo personalizado para nosotros, que esté fuera de su palabra? Todo es personalizado para nosotros, porque Dios ahora sí que escribió su palabra para nosotros, pero la escribió con la intención, amados, de que nosotros la conozcamos, de que la hagamos propia y de que esas promesas que son eternas, que no dejen de ser, apliquen a nuestra vida cotidiana. Así que, amados, se los voy a dejar de tarea. Nos vemos el día de mañana y le recuerdo esto que le dije la semana pasada. Dios sí usa las direccionales, pero ¿sabe qué? No nada más usa las direccionales, usa mucho más que eso. Por eso nos dejó un librote de más de 1000 páginas con la intención de que ningún paso de nuestras vidas se extravíe ni parezca improvisado. Nos vemos mañana.